romper barreras entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. En algunas cosas obviamente les vamos a remarcar cuáles quizás pueden ser los abordajes diferentes, ¿no es cierto? O las diferencias en lo que puede ser un paciente pediátrico y adulto, pero van a ver que en la medida que nosotros planteamos un tema, que quizás en este caso es obesidad, seguramente lo vamos a ir relacionando, ¿no? E interpretando también desde una mirada de un paciente adulto, ¿sí? Nosotros quizás trajimos este tema a estas charlas. Ustedes saben que en general cuando uno piensa en la valoración nutricional, en este caso de un paciente pediátrico, y quizás siempre era muy común que pensáramos en la desnutrición. No porque no tengamos que pensar en los chicos con bajo peso, pero ustedes saben que el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? De alguna manera se habla de la nueva epidemia, ¿sí? En pediatría. Esto aumentó notablemente este motivo de consulta en los consultorios y sobre todo en los controles de salud, sobre todo después de la pandemia. Entonces quizás por eso quisimos, ustedes saben que ustedes van a tener después un Power mucho más complejo, más completo, donde van a tener datos incluso teóricos. Eh, es muy común encontrar chicos con obesidad, pero malnutridos, ¿sí? Es decir, vos encontrás un paciente que puede tener sobrepeso u obesidad y cuando después quizás le haces un perfil proteico, medirías la albúmina, no sería extraño encontrar una albúmina bajo o un chico anémico, ¿sí? Esto habla de la calidad de los alimentos que reciben nuestros pacientes. Entonces, a ver, vamos a pensar esto, ¿sí? El primer caso clínico que les planteamos es una paciente femenina de 10 años que consulta porque refiere sentirse mal con su aspecto y que recibe burlas en el colegio, ya que durante la clase de educación física se mueve con dificultad. Quiero ponerlos en tema, ¿sí? O sea, ustedes estarían viendo una paciente, ¿sí? Que fenotípicamente la observan con ya impresiona sobrepeso, ¿sí? Más allá después de los datos que podamos obtener, ustedes ya la ven y por su contextura impresiona a una paciente que presenta sobrepeso. ¿Cómo empezarían esta consulta? Tiene una chica de 10 años que consulta porque se siente mal con su aspecto físico, recibe burlas, la cargan en el colegio. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Vamos a pesarla. Bueno, Eh, bien. la tasa, ¿no? La altura, cuánto La mide. altura, tal cual. Y si vamos un paso antes dentro de lo que es la anamnesis, porque eso está muy bien, Rolando, cuando nosotros revisemos a la paciente, la vamos a pesar, la vamos a medir. ¿Se acuerdan que en pediatría qué hay que hacer siempre? Vos pesás, medís a un paciente Y percentilar. y hay que percentilarlo, tal cual. O sea, el número absoluto no te dice mucho, sino que hay que percentilarlo. Entonces, antes de la anamnesis, ¿qué preguntarían? Doctora, preguntaría también hábitos alimentarios y sobre todo descartar que más allá de que tenga algún problema alimentario de la dieta, que no tenga algo metabólico también. Bueno, tal cual. A ver, entonces, mira, ustedes algo están leyendo en la primera diapositiva, entonces, a ver, preguntarían, y por acá en el chat me dicen lo mismo, ¿no? O sea, le preguntaría por los hábitos de la niña. Cuando dicen hábitos, ¿a qué se refieren? Un poco, Mariana, vos decías, hábitos alimentarios, o sea, de alimentación. Que suele comer, Nadie. que suele comer, a qué hora, si lleva un ritmo de vida rápido, qué suele comer, cuáles serían sus horarios de comidas. Eso es muy importante lo que decís. Ustedes saben que en general La nosotros actividad que realiza. tal cual, Jessy, eso está muy bien. O sea, nosotros les preguntamos, además, qué tipo de actividad hace. Saben que muchas veces cuando les preguntamos, ¿hace actividad física como nos dice nuestra paciente? La respuesta es sí, pero hacen solo lo del colegio. No hacen actividad física extra, es solo la del cole. Y vieron que en general son 2 horas semanales, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una herramienta en el consultorio que está muy bueno, que es claro, si hace alguna actividad extra al colegio, y les preguntamos, por ejemplo, Mariana, con lo que mencionabas con respecto a la alimentación, que nos hagan el día alimentario, ¿sí? O una semana, si quieren. Es decir,
que ellos nos plasmen en un papel exacto, como mencionaste, los horarios, qué tipo de alimentos, porque en general cuando uno hace preguntas muy dirigidas, ¿no? ¿Come verduras? Sí, sí, come verduras, ¿no? ¿Come golosinas? No, no, no come golosinas. O sea, cuando uno va, en general, es muy frecuente que contesten lo que queremos oír nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a veces cuando les pedís el diario, no quiere decir que también nos hagan alguna, ¿no? Mentirilla por ahí, pero quizás es un poco más fiel. Entonces, está muy bien preguntar por hábitos de alimentación, por el ejercicio, preguntar si hace actividad extra. ¿Qué más preguntarían? Si toma algún fármaco que pueda predisponer. Bueno, ¿qué se te vino a la cabeza, Carlos? No sé, corticoides, la verdad Muy bien, tal cual. Eso es un gran antecedente. De hecho, pensemos que podría ser, de hecho, si ustedes ya se fijan, ¿no? En lo que es antecedentes patológicos personales, puede aparecer el antecedente de asma, por ejemplo, ¿sí? Algo tan quizás simple como esa patología, sin entrar en alguna paciente que necesite tratamiento corticoideo por otra causa, ¿no? Muy bien, están planteando historia familiar de obesidad, perfecto. También están planteando en el tema social, con quién vive, eso es muy importante, con quién vive, cómo es la alimentación exacto de ese ambiente, ¿no? Claro, ahí viste que pusieron, Mari, historia familiar, lo decía, claro, obviamente que importantísimo ese dato, ¿no? Exacto, porque en general esto se une con lo que menciona el otro compañero, ¿no? De que, a ver, en general, es más, cuando uno instala el tratamiento de estos pacientes, vamos a ver que no es solamente para el niño en cuestión, sino es que en general el que tiene que modificar los hábitos es la familia, ¿no? Miren, en general en pediatría, ¿no? Un poco para ordenarles esta diapositiva, porque ustedes fueron mucho antecedentes personales, antecedentes patológicos, enfermedades asociadas. Creo que, por ejemplo, Carlos, tu pregunta de medicación, ibas a llegar mucho a estos antecedentes, ¿no? O sea, si toma alguna medicación por alguna patología, si tiene el diagnóstico de alguna patología, pero siempre acuérdense que tenemos que ir, para ir en forma ordenada, ¿no? Vayan siempre un paso anterior a lo que serían antecedentes perinatales. Ustedes me podrían decir, pero Doc, ¿por qué importa? Capaz que tienen un poco de verdad y tienen un poco de razón, porque ya en un chico de 10 años quizás no pesan tanto los antecedentes perinatales, ¿sí? Y del primer día, entiendo, cuanto más chiquititos, más relevancia tienen, pero ¿qué antecedente creen que igualmente tiene relevancia en un chico que consulta por sobrepeso y obesidad? Madre diabética. ¿Tuvo diabetes estacional? Por ejemplo, ¿ves? Empiezan a aparecer tal cual. Diabetes Niño macrosómico, gestacional. por ejemplo. Exacto, ¿sí? Los macrosómicos. Y miren, siempre les cuento esto. Quizás uno lo asocia sobre todo al chico con alto peso con edad gestacional, pero saben que está asociado de igual manera en los bajos pesos de edad gestacional. O sea, ¿vieron los pacientes con restricción de crecimiento intrauterino? ¿Sí? Los chicos que nacen chiquititos, de peso, talla y perímetro cefálico. ¿Por qué pueden nacer un chico con restricción de crecimiento intrauterino? ¿Por qué pueden nacer? Es más, miren cómo acá, por ejemplo, si les preguntábamos, o sea, Alejandro, ¿sí? Médico de imágenes, él es muy probable que ese chico lo diagnostican ellos, ¿sí? Sí, tal cual. ¿Una cardiopatía? No, para nosotros es muy importante el diagnóstico perinatal, claramente. Nosotros trabajamos con percentilos, pero seguramente lo va a hablar Vani. Hablamos sobre percentilos, hacemos todo el seguimiento. Se te escucha bajito, ¿vale? Vamos pegando para allá. Allá el último asiento. Escucha bajito, hola ¿vale? chicos, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo Por acá, estás, Luis? Roberto. Bien, bien, bien. Se lo escucha, Ale, se lo escucha muy bajito. Sí, se la escucha Viviana, capaz que está en la facu. Sí, está en la facultad. Sí, está en la facultad. Chicos, cuando
cuando hablamos de qué puede generar restricción de crecimiento, ustedes podrían hablar durante muchos, pero muchos minutos. Hay muchas patologías que vienen estudiando que generan restricción de crecimiento, desde adicciones, fibromas, miomas, trastornos placentarios, placenta previa, podrían, ¿sí?, explayarse muchísimo. Infecciones. Vieron que los pediatras somos muy, claro, las TORCH, ¿sí? En eso, ahí está, ahí, a ver. Ahora sí mejor. Estoy haciendo la antena humana de Wi-Fi para que me den la bueno, lo que les hablaba era de los percentilos, todo lo que es el seguimiento de la ecografía obstétrica, lo importante que es para nosotros y poder percentilar y que al momento, sobre todo comenzamos a hacerlo al momento del estado fetal, ¿no? De tomar la biometría fetal y empezar a hablar del primer peso real, ecográfico, y ahí hacemos toda la curva de crecimiento de todo el embarazo. Siempre les digo que por eso es importante que lo hagan el mismo profesional, ¿no? Y en el mismo lugar. Ese es un dato que a ustedes los pediatras les sirve, no sé si los pedís en la primera consulta, bueno. Gracias, Ale. Perfecto. Bueno, o sea, esto siempre lo queremos recalcar, es un dato quizás que suena medio raro, como esos chicos que nacen chiquititos tienen quizás el mismo riesgo, está absolutamente relacionado de tener tanto obesidad como síndrome metabólico y diabetes. O sea, son chicos que por eso importa. Es verdad que en un chico, en la medida que empieza a ser más grande, los antecedentes perinatales empiezan a tener menos relevancia, pero igual habría que preguntarlo si es la primera vez que los vemos. Por ahí dijeron una causa, es muy cierto, ¿sí? Esto nos va a servir para pensar después en lo que siguen cuando vos revisás al paciente, porque mencionaron como una causa un síndrome genético, que es el síndrome de Prader-Willi. Causa rara, ¿se acuerdan entonces la genética? Sí, que era un síndrome por impronta genómica rarísimo, pero es un síndrome genético asociado a obesidad. Ahora cuando veamos en realidad cómo se estudia un paciente con obesidad, en realidad, a ver, ya lo podemos ver. Mira, justo, perfecto, como si hubiésemos sabido del orden de las diapositivas. Porque en realidad, cuando uno empieza a pensar en probables causas, uno a veces siempre piensa, ¿no?, en, bueno, nuestro paciente obeso, secundario, a ver, ¿qué causas en general se les viene como causa de obesidad? ¿Usted siempre qué piensa? ¿Qué dice un paciente adulto cuando está con sobrepeso y obesidad? Tiroides. Sí, ¿no? O sea, Sí. siempre quieren que le estudiemos el eje tiroideo, tal cual. Bueno, Manuel, a ver, estás diciendo otras causas que si te fijas, ¿no? Aparecen, bueno, Cushing, el uso de corticoides exógenos que pueden aparecer, pero en general, si ustedes se fijan, miren la prevalencia, ¿no? Pensar en obesidad secundaria, o sea, donde encontraríamos una causa, como mencionaron, es muy escaso el porcentaje. Claramente, ¿sí? Más del 95% de nuestros pacientes tiene causa multifactorial, en donde si bien vos podías pensar en genes responsables, ¿sí?, es el ambiente acá lo que condiciona al paciente, que es justamente, si ustedes se ponen a fijar, en todas esas cuestiones que fueron a buscar en la anterior diapositiva, ¿no?, que tenía que ver con los hábitos, con el estilo de vida, ¿no?, sobre todo lo que era alimentación y hábitos alimentarios, y por el otro lado lo que es actividad física. Acá nos faltaría algo que nos tendríamos que preguntar, porque preguntamos por alimentación, de hecho hablamos del o el día de alimentación, preguntaron por actividad física, escolar, extraescolar, hay algo que nos falta preguntar. ¿Qué condiciona mucho a esto? Que viene de la mano Calidad con... de sueño, calidad de sueño. Bueno, está bien preguntar el sueño, está bien como duermen, está muy bien preguntar eso, está bien. Nivel ¿Qué otra? socioeconómico. ¿Cómo? Nivel socioeconómico. Sí, pero ¿qué ¿Con hábito quién convive el puede? niño?
sí, pero ¿qué hábito puede tener el chico que esté condicionando este sobrepeso y obesidad? Algo relacionado con la ansiedad, algo Y psicológico. juega mucho los videojuegos, que no es un Ahí chico que... va, Jessica, eso es. Es algo que tenemos que preguntar. Pantallas, como quieran decirlo, pantallas, tecnología, ¿sí? Esta sobreexposición que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y que eso condiciona al hábito sedentario, ¿sí? Entonces, eso hay que preguntar dirigidamente si quieren, ¿sí? O como, a ver, en realidad nunca siempre hay que tratar de hacer preguntas abiertas, pero digo, este tema hay que abordarlo siempre en todo control de salud y en estos pacientes es súper importante, pues seguro aparece, ¿eh? El uso de los jueguitos, de las pantallas, del celular. A ver, ¿qué nos cuentan de esta paciente? Nos dicen que fue una término de 39 semanas con 3.850, fue un embarazo controlado, no hubo complicaciones, que recibió lactancia materna. Miren, este es otro factor que tendríamos que haber preguntado, lo de la lactancia materna. O sea, si recibió lactancia materna, también está estudiado. Esto de alguna manera es un factor siempre protector, ¿no? Recibió hasta los 3 meses y fíjense, ven cómo pueden empezar a aparecer, ¿sí? Frases o conductas que ya van marcando de alguna manera un hábito, ¿no? Un estilo de vida. Fíjense, la mamá le sumó complemento o incluso hasta puede haber introducido los semisólidos antes porque le parecía que se quedaba con hambre, ¿sí? El chico durante el día queda al cuidado de una vecina de 16 años que a la hora del almuerzo y la cena la tele está prendida. Su mamá dice que no se controla muy seguido, que alguna vez se hizo análisis, que el azúcar no le dio muy bien, que no lo repitió, que lo mismo al abuelo le pasó. Se observa una persona con exceso de peso que refiere lesiones en la piel como si estuviera sucio su cuello. Cuenta que trabaja mucho y que cuando llega a su casa a veces no tiene ganas de cocinar y pide comida. ¿Qué nos está insinuando este relato con respecto a la mamá? ¿Familiar diabético? Bueno, por acá me dicen que tiene acantosis, ¿no? Entonces, ¿de qué nos hablaría? Acantosis nigricans, muy bien. Insulinoresistencia. Resistencia a la Insulino resistencia, Insulino exactamente. Insulino resistencia, tal cual. Exactamente, ¿sí? Y que la actividad física es solo la que hace en el colegio. Entonces, fíjense, en todo esto es lo que ustedes rescataron en la anamnesis. Y ahora sí llegaríamos a la parte de revisar el paciente. El paciente se va a revisar en forma completa, ¿no es cierto? Porque incluso podrían haber aparecido comorbilidades, ¿sí? Hay algunos ítems acá particulares. Medir, ¿no? El perímetro de la cintura, ¿sí? Tomar la tensión arterial, porque acá, a ver, ¿para qué mediríamos la circunferencia de la cintura? Perímetro abdominal. Para el IMC, Para el tipo cardiovascular también. Bueno, ¿y a qué se asocia? ¿Es criterio de qué? Síndrome metabólico. Síndrome metabólico, exacto. En los chicos también, ¿sí? Tal cual. Particularmente hay que tomarle la presión porque puede estar asociado a hipertensión, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo acá? Palpación de tiroides. Palpación de tiroides, exactamente. Y si bien dijimos, ¿no? Si bien dijimos que claramente seguro no va a ser nuestros pacientes más frecuentes, ¿no? Tenemos que pensar, ustedes dijeron muchas causas secundarias, ¿sí? Hablaron de Cushing, hablaron de uso, o sea, de corticoides, preguntar si estaba usando corticoides, hablaron de hipotiroidismo, ¿sí? Está muy bien. Este paciente, miren acá, esto que refirió en realidad la abuela, ¿no? La acantosis. ¿Y estas imágenes? ¿Por qué esas imágenes de acné? Hirsutismo y acné. ¿Asociado a qué? A síndrome de ovario policístico. Ok, perfecto. Es que ¿Sí? te voy a contar algo que me pasó hace muy poquito.
si tendría que haber apostado que estaba revisando a una paciente que tenía ovario poliquístico, hubiese perdido, pero era increíble, el cuadro clínico era excelente, ¿eh? Era estas fotos con el sobrepeso, con alteraciones menstruales, no tenía infertilidad porque todavía no había buscado un embarazo, y sin embargo, ¿cómo diagnosticábamos al laboratorio un paciente con ovario poliquístico? ¿Se acuerdan? Más allá de la clínica. Se ¿no? miden los andrógenos, Testosterona está aumentada en la estimulante y mujer. la luteinizante. Bien, entonces, ¿qué le pediría en el laboratorio? Para ya repasar, porque esto lo tomaron en un final de carrera, Vani, ¿no? LH, Entonces, FSH. FSH. bien, y testosterona, estrógeno, testosterona. Bueno, Sí. ¿estrógeno o testosterona? Testosterona seguro, eso es innegociable. Y después a nivel de imágenes, ¿qué le puedo pedir? Una eco. Ecografía, sí. Una ecografía que... Una ecografía. Ovárica. Para ver los ¿Qué vemos en la ecografía? Los ¿Saben? quistes. Esperen, ¿cómo haría la orden de la ecografía? A ver, Ale, ahí se te escucha medio. Intravaginal. Ok, ¿y cómo haría la orden, Laura? Bueno, ¿Cómo pondrías la orden? Ecografía intravaginal por sospecha de ovario poliquístico. Entonces bueno, ahí pondríamos... les voy a Dale. dar una referencia. Transvaginal es una paciente que ya inició relaciones sexuales. Si no, es una ecografía ginecológica transabdominal. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante, ¿qué le dirían a la paciente? ¿Cómo debe prepararse una ecografía ginecológica transabdominal? ¿Qué le tienen que decir a la paciente? ¿Quién sabe? Tenga la vejiga vacía, ¿no? Llena. Al contrario. Llena. Al contrario, que tenga la vejiga llena. Tiene que tomar un litro de agua. ¿Sí? Ignorante. Pero es muy importante, la primera pregunta es si inició o no relaciones sexuales. Porque si no, no se puede hacer con la sexta vaginal. Como dijo Luis, ¿cómo la pedirían? ¿Cómo piden el estudio? Con la sospecha del diagnóstico. ¿Cómo podríamos, Pablo, todo en la orden? Imagínate que ya pusiste los datos afiliatorios y vamos a los dos ejemplos. Vamos a pedir, la primera, vamos a poner que la paciente ya inició relaciones sexuales, ¿sí? ¿Cómo la pediríamos ahí? Solicito ecografía Transvaginal. Y Ok. Normalmente ponemos ecografía ginecológica TB abajo, que se significaría transvaginal, y el diagnóstico. A nosotros, que esto es un consejo más que algo teórico, no nos gusta poner mucho sospecha, ¿sí? Pero sí podrían poner la clínica. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, hirsutismo, sobrepeso, alteraciones del ciclo menstrual, hipermetrorragia, etcétera, etcétera. Esa sería una opción. Y la otra, si no piden, ¿sí? Sí, a mí me serviría. A mí me serviría un montón ese dato. De acuerdo. Y si no piden transvaginal, bueno, al considerar esto que hoy en día nosotros en el consultorio, si metemos la pata, muchas veces la consulta, la relación médico-paciente se altera en segundos. Así que nunca dar por hecho que la paciente inició relaciones o no inició relaciones, no dar por hecho que la paciente es heterosexual, ¿sí? Siempre preguntar con respeto para obviamente después no tener algún problema, porque si no va a pasar esto, ustedes le van a dar una orden de una ecografía. Yo tengo una paciente, por ejemplo, para que tengan una idea, tiene 45 años y no inició relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, si yo a esta paciente, por ejemplo, por un control o lo que quieran, una alteración en el ciclo, etcétera, etcétera, le pido una ecografía, normalmente a esta paciente le pediríamos transvaginal, asimilando que por la edad debería haber iniciado relación, ¿sí? Y ahí sería un problema, porque esa orden se va a autorizar, que se la van a autorizar por la edad y demás, y después cuando vaya al especialista en imágenes, el que vamos a quedar sumamente mal vamos a ser nosotros, pues seguramente el que le va a hacer la ecografía sí le va a preguntar. Exacto. ¿Y saben qué van a ver en la ecografía? ¿Qué signo les llamaría la atención recibir en el informe? Alguno lo dijo antes. ¿Cómo estarían los quistes. O sea, el ovario agrandado y los quistes. Muy bien, exactamente. Más de 12. Más de 12 y más de 12 milímetros. de ubicación periférica o central. ¿Sí?
con un aumento significativo de tamaño del ovario. Sí. Más de 12 quistes y más de 10 milímetros del ovario, si no me equivoco. Muy bien, excelente. Perfecto. Bien. Entonces, a ver, nosotros hasta el momento revisamos al paciente para ver si encontramos algún incluso signo, ¿sí? Que esté asociado a alguna otra patología, como dijimos, ¿no? Pero ahora tenemos que llegar al diagnóstico de obesidad y quizás acá yo les quería contar alguna diferencia en cuanto, o mostrar que en realidad, mejor dicho, no las hay, porque a ver, para ustedes, para diagnosticar obesidad en un paciente adulto, ¿qué indicador toman? ¿Cómo diagnostican IMC. sobrepeso? Exacto, exacto, el índice de masa corporal, exactamente. En pediatría también lo utilizamos, ¿sí? Quería mostrarles acá, a ver, nosotros tenemos varios indicadores, ¿se acuerdan? Como dijimos hace un ratito, ¿no? Nosotros siempre vamos a pesar, vamos a tomar la altura y tomar, en el caso del perímetro cefálico, y siempre se percentila, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de obesidad, de sobrepeso, vamos a pesar a nuestro paciente, vamos a tomar la talla. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, sacar el índice de masa corporal, peso por talla al cuadrado, ¿sí? Poder sacar el índice de masa corporal. Estrictamente lo utilizamos a partir de los 2 años, ¿sí? Quizás en los menores de 2 años lo que vamos a hacer es, está la flechita, es usar el peso para la edad, exclusivamente para poder definir si el paciente se va por arriba del percentilo 97 que ahora se los muestro, ¿sí? Y también usamos algunos otros datos que se los voy a mostrar ahora, ¿sí? Esto es exactamente lo que les conté, el peso para la edad, se usan menores de 2 años, y el índice de masa corporal, quizás la diferencia, a ver, en el adulto sabemos, ¿no?, que se define, o sea, tenemos un número exacto para sobrepeso, para obesidad, ¿sí? En pediatría, obviamente, cuando nos da muy alto también, pero quiero mostrarles que siempre igualmente lo que hacemos es percentilarlos, ¿sí? Miren, les quiero mostrar. A ver, la tabla la conocen, ¿no? Estas son las tablas de percentilo. Vieron que en pediatría todo se percentilo, se compara. Todo se percentila, se compara con el sexo y se compara con la edad, ¿sí? Entonces, esperen que les voy mostrando. Esperen que les voy a mostrar nuestra paciente. Mira. Nuestra paciente al examen físico encontramos que tiene acantosis nigricans en cuello y pliegues axilares, tiene un abdomen difícil de palpar por aumento de la adiposidad, a veces ponemos por aumento del tejido celular subcutáneo, la auscultación cardiopulmonar es normal, tiene una TA en el límite superior para la edad y para la talla, y miren el peso, yo me lo voy a anotar acá, tiene el peso de 52, una talla de 136 y una circunferencia de la cintura de 76. Entonces, miren, esto es lo que hacemos, ¿no? Ustedes harían. Yo lo que les quiero mostrar es que con este librito verde o las tablas que muchas veces están en la compu, ustedes pueden diagnosticar a un paciente con sobrepeso o obesidad en el consultorio. Ya le hicieron la anamnesis, lo revisaron y ahora lo midieron. Nuestra paciente tenía 10 años, ¿sí? Medía 136. Entonces, esta es la de talla, ¿ven? Ustedes le ponen acá, este es el puntito. ¿En qué percentilo está? En percentilo 50. Ustedes vieron que esto lo que te dicen en estas curvas es que entre el 3 y el 10 está la distribución que sería normal de tu población. Aclarando siempre que en los extremos, ¿no?, es muy probable que tengan que estudiar estos pacientes. Si la talla les daba para acá, ¿qué tenía? Si el puntito rojo estaba acá, menor del percentilo 3. ¿Qué tenía con la talla? ¿Cómo es la talla? Era bajo, Baja talla. Baja talla. Por ejemplo, ese era el paciente que ustedes mencionaron, por ejemplo, Prader-Willi, porque Prader-Willi tiene baja talla asociada también, ¿no? No es nuestro caso. Nuestra paciente tiene percentilo 50. Miren acá. Peso. ¿Sí? El peso tenemos, nuestra paciente tiene 10 años, ¿sí?
Y el peso dijimos que tenía 52 kilos. ¿Ven que se va del percentilo 97? ¿Sí? Entonces vos sabés que está muy sobre lo que sería la distribución de tu población normal. Ya sabés que esta paciente se fue de rango, pero ahora hay que caracterizar ese sobrepeso, ¿sí? Entonces se saca el índice de masa corporal, ¿sí? Y fíjense, ven que les da el índice de masa corporal, aquí esta barrita me molesta, que da 28.1, da por encima del percentilo 97, y hay otra tablita que les quiero mostrar acá, que es esta, para 10 años, el 28, que me da acá, justo me da en +3. Esta es otra tablita. Esto que están leyendo acá, que es el puntaje Z, que es +3, este en realidad es -1, esto es para abajo. Este es el percentilo 50 en realidad de la otra tabla. Para abajo están los desnutridos, para arriba estarían los chicos acá con sobrepeso o obesidad. ¿Por qué les muestro esto? Porque en pediatría se percentila igualmente, y miren acá donde está el cuadrito del diagnóstico. Esperen que voy para ir para atrás. Acá. Este cuadro es del Consenso de Obesidad de la Sociedad Argentina de Pediatría, que te dice que en chicos, ves que divide entre 2 y 5 años, mayores de 5 años, cuando el índice de masa corporal te da, ¿ven? Con este Z que le digo, mayor de 3, esto significa que el chico es obeso. El puntaje Z, ¿se acuerdan cuando estudiaban en estadística que te decía cuántos desvíos estándar estaba alejado de la media? Bueno, eso es el Z. 3 desvíos estándar para arriba y cuando está desnutrido para abajo, ¿sí? Esto es lo que les quiero mostrar. El número es alto, el índice de masa corporal 28, ¿sí? Uno ya está, obviamente, pensando que eso está mal, pero quiero aclararles que igualmente en pediatría se percentila, ¿sí? Entonces, fíjense que ya, con los datos que tienen, saben que su paciente es obeso. ¿Y qué hacemos con un paciente pediátrico obeso? ¿Qué tratamiento le harían? O mejor dicho, antes del tratamiento, ¿estudiamos a un paciente con obesidad? ¿Corresponde estudiarlo? ¿Pedir métodos complementarios? ¿Qué hacemos? Esto es para que vean que también hacemos la cintura abdominal, porque como ustedes bien dijeron, que también se percentila, es parte de lo que es el diagnóstico del síndrome metabólico. Pero esta paciente de 10 años que consultaba porque la cargaban en el colegio, ustedes confirman que la paciente tiene obesidad y grave. ¿Qué hacemos? Está bueno pedir laboratorio para ver colesterol. Bueno, a ver, entonces pensemos esto. Si ustedes le pedirían laboratorio, ¿qué le pedirían a esta paciente? Van a ver que en esta materia, hormonales. en medicina familiar les vamos a pedir que esto como que los desmenucen, porque si no, ustedes se van mucho con el vicio de yo le pido laboratorio. Bueno, a ver, ¿pero qué le pedimos? Hemograma, Glucemia. Bueno, ahí por ahí entonces están diciendo varias cosas. Si alguien le pide hemograma, que yo estoy de acuerdo, ¿por qué le pedirían hemograma? Porque puede estar anémico, puede estar obeso. Bien, Mariana, eso es una buena respuesta, ¿sí? Porque, de hecho, cuando ustedes después lean tranquilos, ¿sí? Todo lo que es bien teórico, van a ver de que no sería raro encontrar un chico malnutrido anémico, ¿sí? Entonces, porque, a ver, los blancos no es lo que vas a ir a buscar, ¿sí? Tampoco irías a buscar las plaquetas, pero sí es ver la hemoglobina, de hecho ver los índices que te pueden ayudar para... Después si el chico está anémico, tendrás que completar el estudio, pero está muy bien. Pidieron una glucemia, muy bien. De hecho, esta paciente, ¿qué tenía para colaborar con esa solicitud? Tal cual, ¿no? O sea, seguro le vamos a pedir, ¿no? Y a un paciente obeso absolutamente le pedimos glucemia. Y hablaron de lípidos. ¿Qué le van a pedir cuando le piden lípidos? Triglicéridos, LDH, Exacto, LDL, exacto. HDL, Tal cual, total. exacto. Muy bien pedido. Perfecto. ¿Qué más? También, hormonales, puede ser la tiroides. Si fueran varón,
puede también el eje hipotálamo testicular para ver si no hay una hipogonadismo. No está mal planteado, Ronaldo. De ahí en realidad lo que te diría, viste que, a ver, va a ser que en general siempre estudiamos, y ahora charlamos con Luis un poquito más en profundidad, evaluamos tiroides, o sea, el eje, más que nada, para pensar en hipotiroidismo, absolutamente. No está mal lo que decís con respecto a, sobre todo en un varón, y te diría, hay síndromes genéticos que te lo piden, sobre todo, por ejemplo, ahora se me viene para en la cabeza, pero hay otros que te lo asocian, y ahí en realidad te diría que te tendrías que fijar muy bien en, viste, la imagen inicial del examen físico que estaba el Turner, o sea, el desarrollo puberal. Si fuera un chico adolescente, sobre todo en varones, que es lo que vemos, si fuera un varón, ponele de 15 o 16 años, que no tiene desarrollo puberal y encima es obeso y encima es baja talla y encima tiene retraso neuromadurativo, sí, porque te está poniendo un cartel así grande que puede tener una alteración. Te diría que no va a ser de primer orden, no de una, ¿viste? Pero sí, si encontrara signos de retraso puberal, absolutamente, ¿eh? Absolutamente. No capaz que en la nuestra, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué nos falta? ¿Hepatograma? Muy bien, hepatograma. Perdón que no vi quién lo dijo. Yo. Brenda. Ujú. A ver, ¿qué esperarías encontrar en el hepatograma? ¿O qué te podría venir? Hígado graso. Viene por ahí, tal cual. Entonces, a ver. Más que nada, porque, miren, ustedes acá, nosotros siempre les vamos a pedir que, por ejemplo, si vos pediste el hepatograma, es porque de alguna manera pues decís, che, las transaminasas pueden venir elevadas. Y esto tiene que ver con el hígado graso. De hecho, un poco estamos analizando qué le pedís en sangre al paciente, ¿sí? Pero qué imagen se impone en este paciente que decís, tengo que pedirle. ¿Qué estudio complementario de imagen le pedirían a este paciente? Ecografía. Ecografía abdominal. Exactamente, ecografía abdominal. Entonces, ¿ven? Sí, que voy a ver en el Y corazón. ahí Ale te la Ahí me dejo, metí. por supuesto. ¿Y qué ven en la ecografía? ¿Qué piensan encontrar en la ecografía abdominal de este paciente? Y confirmarías el hígado graso. Claro. ¿Y el Exactamente. grado de muy bien. hígado graso? Sí, ahí tengo mis controversias. Les podría decir, me pongo en la cámara, la apago cuando no hablo, tengo poca señal. Ahí tengo mis controversias. Vos sabés que en mi experiencia muchas órdenes me vienen para informar el grado de hígado graso. Y vos sabés que una vez me pasó que tuve la oportunidad de estar en un congreso con un hepatólogo que se dedicaba a hacer biopsias de hígado. Y la verdad que ecográficamente te diría que este patólogo me comentaba que hay trabajos en fin donde realmente hay cierta opiniones divididas sobre el grado que nosotros ponemos ecográficamente. Yo desde ese momento decidí dejar de poner el grado y simplemente informar a las personas y corroborarlo con los estudios de laboratorio y demás, ¿sí? Así que yo pondría que tiene hígado graso y revisaría el resto del día o la vesícula por sobre todas las cosas, buscar barra biliar, litiasis. No sé si entendió. Sí, gracias, doctor. Sí, tal cual. Perfecto, gracias, Ale. Le cuento de mi experiencia, ¿no? Sí. De hecho, Desde mi ustedes saben que experiencia. en la literatura, de hecho, van a leer la esteatohepatosis, ay, no me va a salir hoy, ¿sí? Esteatosis, digámoslo así, para que me salga, no alcohólica. Que quizás cuando vos lo lees en pediatría, eso suena raro, ¿viste? Lo que sucede es que empezamos a ver, o sea, Ale y ellos, cuando digo ellos es, o sea, la gente de imágenes, empieza a ver estos signos por el alcoholismo en los chicos, ¿eh? O sea, esto no es broma, ¿eh? Esto tiene que ver con hoy, o sea, los pediatras también nos tenemos que formar en las consecuencias del alcoholismo en nuestros adolescentes. ¿Vieron el último, cómo se llama esto? El último
primer día, ¿sí? Cuando los chicos, es el último día de secundaria, o sea, el último primer día de secundaria que hacen como un festejo, hacen una previa, toman muchísimo, ¿sí? O sea, es toda una problemática, no me salía la palabra, es eso, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones que quizás ustedes, los adultos, están mucho más acostumbrados, que nosotros los pediatras tenemos que empezar a informarnos sobre esto, ¿sí? A ver, quizás creo que dijimos todo excepto, yo quizás, miren, esta diapo la tendría que actualizar, sacaría la urea, no sé si sería relevante, pero sí la creatinina para ver cómo está funcionando el riñón de este paciente, ¿sí? Y después aclararles esto, miren, la radiografía de CABU, que en general la pediríamos en el caso de que el paciente tenga ronquidos o apneas, que ustedes saben que se asocia, ¿no? O sea, se ve en los pacientes obesos. Y la edad ósea que están viendo acá es sobre todo cuando los pacientes tienen, a su vez, alteraciones en la talla. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba el compañero, por ejemplo, con pensar en las alteraciones del eje gonadal, ¿sí? Porque en general ahí se pueden ver alteraciones en la talla. Que en general ahí, ustedes se acuerdan, o sea, Ale, si querés explicarles vos la técnica de la radiografía en la que observamos la edad ósea. Espera que te desmuteo, Ale. A ver si te puedo desmutear. Ahí, Ahora me escuchan. Ahí está. Me vengo peleando con el Wi-Fi acá. Bueno, no, lo que se hace es, se saca una placa que incluya mano y muñeca, ¿sí? Y nosotros tenemos tablas o tenemos imágenes, en realidad es muy fácil de hacer, tenemos en los libros, y calculamos la edad ósea dependiendo de los espacios y de la cantidad de las estructuras óseas que observemos en la imagen. Generalmente es un estudio de aproximación, ¿sí? Nosotros lo dejamos aclarado en nuestro informe, y siempre recomendamos que lo ratifiquen con los antecedentes clínicos y laboratorio del paciente. Lo que vos decís de la RX de CABU también lo hacemos, y a veces lo que también, si es necesario, no es muy chiquito, pero por ahí necesitamos hacerle alguna tomografía, también le pedimos algún tipo de estudio tomográfico y hacemos mediciones si tienen hipertrofia amigdalina o si tiene, también hacemos esas mediciones en sagitales estrictos. Ya son más específicos de estudio de otorrino, pero también lo hacen. En los chicos entiendan que es muy difícil tomografiarlos porque no se quedan quietos, porque muchas veces no colaboran. Entonces, no es el estudio de primera elección, ¿sí? Pero si lo necesitamos hacer, lo hacemos y tomamos todas las medidas. La cefalometría, que es lo que más hacemos, se puede hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero bueno, Se cortó, ¿no? Sí, se cortó. hola, no, me silenciaron, no sé qué pasó, me cortaron. Ahora. Ahí sí, me silenciaron. Habías quedado tildado. Porque cuando pongo la cámara me lo subo de mejor. Así que bueno, son esas dos cositas y un tercer escalón que sepan que podemos hacer, que es la cefalometría a través de tomografía computacional. Bueno, ¿querés que redondeemos el laboratorio, Vani? Dale, sí, estaba muteada yo ahí también. Dale, perfecto. Bueno, chicos, de acá coincido con Vanina el tema de la urea. Una cosa que traen desde la teoría que cuesta por ahí sacar es que la urea me marca función renal. Y recuerda que la urea no marca función renal, ¿sí? Les doy un ejemplo que siempre les digo. Ustedes pueden recibir, por ejemplo, un paciente añoso que viene de un geriátrico, vamos a ponerlo, a un hogar de ancianos, y la urea está en las nubes, ¿sí? Vamos a poner que tiene 120 con una creatinina normal. ¿Eso puede pasar o no? ¿Qué opinan? Urea muy alta con creatinina normal, o sea, creatinemia normal. ¿Qué opinan? Sí. ¿Y a qué se debe? Deshidratación. Claro, o sea, ustedes hidratan a ese paciente, la urea baja, más allá de que el abuelo empieza a hablar, ¿sí? Se vuelve a conectar, así que por eso
normalmente la urea no va a marcar, digamos, una función renal. Puede ayudar, sí, porque cuando tenemos insuficiencia renal, la urea esté alta, pero la creatinina también, ¿sí? De hecho, si nos pondríamos bien, en teoría hablando, necesitaríamos un cleren de creatinina, ¿sí? O sea, necesitaríamos bien juntar esa orina 24 horas en un paciente, sabiendo el peso y la talla para poder calcularla bien. Bueno, cuando nosotros pensamos en hipotiroidismo, o por lo menos sospechan, o el cuadro clínico podría llegar a ser, pero no están 100% seguros, la medida que recomiendan para optimizar los recursos sanitarios es pedir en primera instancia una TSH, ¿sí? No pedir todo. De hecho, cuando veamos hipotiroidismo, van a ver que ya T3 no se pide más, T3 reversa no se pide más, salvo en casos muy particulares como por ejemplo el hipertiroidismo, que sería un caso totalmente contrario al que estamos viendo hoy, ¿sí? De eso, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, sí o no? No, van bien, ok. Ahora, ustedes marcaron mucha clínica que podría corresponder a un síndrome de insulinoresistencia. No podríamos hablar de síndrome metabólico, etc. Pero marcaría una insulinoresistencia. ¿Le solicitarían algún examen complementario pensando en eso, además de una glucemia? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No sean tímidos. ¿Una prueba de tolerancia a la glucosa? Eso tiene un justificativo específico. Vamos a recordarlo. ¿Cuándo pediría yo una PTOG? ¿En qué casos? Para el diagnóstico de diabetes. No, sí, tal cual, para el diagnóstico de diabetes, pero tengo que tener un caso especial, ¿sí? Está bien, el embarazo sería una cuestión que ahí ya no me importaría tanto el valor, se pide de rutina, pero digamos, en una paciente que están viendo con Vanina, una paciente pediátrica, ¿sí? Viene con obesidad, tiene acantosis nigricans, tiene sedentarismo, etcétera, etcétera. ¿Le piden, por ejemplo, insulinemia en el laboratorio? ¿Sí o no? No hay respuesta correcta, ¿eh? Ya a esta altura ya son médicos, así que, ¿qué opinan? ¿Se lo pedirían o no? Se le ¿Cómo puede pedir para pedir descartar igual. diabetes tipo 1? Sería raro una diabetes tipo 1, ¿sí? Ya es una paciente grandecita, pero bueno, medicina no es matemática, ¿sí? Se han diagnosticado diabetes tipo 1, no al nacimiento, ¿sí? Pero insulinemia, ustedes hasta ahora, que estudiaron ya todo medicina interna, estudiaron clínica, ¿nos sirve para diagnóstico de algo, sí o no? Insulinoma, Bueno, ¿no? tendría otra O clínica, como ¿no? ahí Tal cual, tendría orientativo. otra. Está bien. Pero en esta paciente que tiene obesidad, ¿sirve o no sirve? ¿Ustedes ya saben que tiene insulinoresistencia o no? ¿Qué opinan? Podríamos pedir el HOMAIR de resistencia a insulina, ¿no? Sí, no se usa mucho y menos en niños, pero bueno, está bien, lo estudiaste y está bien que lo digas. Pero insulinemia, ¿le pedirían o no? Insulina en sangre. Sí, doctor. Quizás Sí. pensándolo en ese caso para ver si tiene resistencia a la insulina va a estar elevada. Se me ocurre. Ok. Iván, yo te pregunto para ver si me seguís con el pensamiento. Esa acantosis nigricans, ¿a qué se debe? A eso justamente, a la resistencia. Ok. O sea que si vendría insulina normal, tendríamos que quemar los libros que dicen que un paciente que tiene acantosis nigrítica tiene ya insulinoresistencia, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si tenemos una glucemia normal, ¿sí? El azúcar en sangre normal, la hemoglobina glicosilada todavía no la podemos utilizar como diagnóstico, ¿sí? No la podemos unificar en todo nuestro país porque todavía no está estandarizado, sí para seguimiento. Así que hemoglobina glicosilada hasta que no tengamos el diagnóstico de diabetes, no. Para mandar a hacer una PTOG, yo tengo que tener unos valores sospecha. ¿Se acuerda cuál era el valor para hacer el diagnóstico de diabetes en un paciente X? ¿Cuánto tenía que tener en 2 oportunidades? En ayuno más que 125. Más de 125. Tal cual, ¿sí? 126 o más de 126, el paciente ya sería diabético en 2 situaciones distintas, ¿sí? O sea, necesitaríamos 2 valores. El valor normal en Argentina, hablando
o generalizando, es 110, ¿sí? Entonces, digamos generalizando, sacando embarazadas, sacando pacientes con ciertas particularidades, como por ejemplo una obesidad mórbida. Entre 111 y 125, a ustedes les queda la duda si es diabético o no. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ahí le mando a hacer la PTOG. ¿Sí? El paciente llega, ustedes hacen la orden, PTOG, y le tienen que aclarar al técnico que no le haga la PTOG si cuando le hace la primera extracción en ayunas está mayor a 126. ¿Me siguieron? Porque ahí no hay que hacerle la PTOG. Ya está. Sí. ¿Ha pasado que se la han hecho a pacientes que han llegado con 170? Sí, doctores, porque son técnicos. ¿Sí? Ustedes hacen una orden, el técnico hace lo que dice la orden. Justamente por eso se llama orden, ¿no? Bien. Si ese paciente después de las 2 horas de haber tomado estos 75 gramos de glucosa en 375 mililitros de agua da menos de 200, el paciente no es diabético. Acá tendrá lo que se llama glucemia alterada, ¿sí? O con otros sinónimos que lo pueden haber leído. Ahora, volvamos a ese paciente que no es diabético. Ustedes le pidieron la insulina, vamos a ponerle que dio positiva, ¿sí? O sea, dio alta. Vamos, no nos equivocamos con los libros de medicina, o sea que esas acantosonhídricas son insulinoresistencia. Acá la discusión es si ese paciente va con tratamiento farmacológico o no, porque los hábitos saludables lo va a tener que hacer y el ejercicio lo va a tener que hacer. Por eso normalmente la insulinemia no se pide, porque no me cambia ni el tratamiento ni el diagnóstico, que lo hice yo apenas lo vi el paciente. ¿Me siguieron? ¿Sí? La insulinemia, muy pocas obras sociales la autorizan, por esto que les digo, no les cambia mucho. Después charlaremos en otra oportunidad lo que es prediabetes o lo que se trata de implementar como prediabetes, ¿sí? Pero el laboratorio sería cuando ustedes sospechan un paciente que puede llegar a tener diabetes, piden lo que ustedes estudiaron desde bioquímica, la glucemia, ¿sí? No hemoglobina glicosilada porque todavía no está estandarizado y la insulinemia todavía no cobra un papel protagónico como en su momento cuando empezó a dosarse, le quisieron dar. ¿Bien? En el diagnóstico de esta orden, ¿qué pondríamos en todo esto que le pidieron para justificar el estudio? ¿Qué le pondríamos? ¿Qué le pondrían? A ver, Carlos, ¿qué le pondrías? Vani, ¿volvés un cachito al enunciado? ¿Puedes repetir? ¿Qué le pondrías en la orden? Le pediste todo esto hay que justificarlo, ¿sí? Laboratorio de sangre habría que justificarlo. ¿Qué pones? ¿Síndrome metabólico? ¿Tiene síndrome metabólico ya? Si todavía no tenés laboratorio. No me acuerdo si ya tenía los datos. No. Obesidad. No. Ok. ¿Podés confirmar que es obesidad o no? Doctor, ¿puede confirmar que es obesidad? Obesidad, sí. No me acordaba si ya le habían hecho el perímetro abdominal, si se lo habían hecho, sí. Pero no necesitas, el perímetro. En el caso de que tenga más de 2 años, le haces el IMC, y si no tiene 2 años y es más chiquitito, ¿qué le haces? ¿Qué necesitabas, Luis, ahora que ponga peso y edad? Peso y edad. Claro, Eso, o sea, los percentilos. Sí. ¿Está bien? Y después le pueden hacer las curvas y con el índice Z, si es muy chiquitito, si es menor de 2 años. O sea que eso sí está confirmado, ahí no están mintiendo. Lo que no queremos que hagan y que se acostumbren a no poner cosas que no existen. Le doy un ejemplo extremo. Ustedes le van a pedir una mamografía a una paciente por control, porque tiene 51 años. No me pueden poner diagnóstico cáncer de mama. Está bien, la mamografía se la pido como screening de cáncer de mama, pero la paciente no tiene el diagnóstico. Este paciente no puedo decir que tiene un síndrome metabólico porque todavía no tengo el laboratorio. Pero sí, estoy seguro que es obeso. Porque lo percentilea le dice... Sí, dale. Perdón, es que yo te tengo con delay. ¿Sabés la cantidad de veces que eso que decís vos nos genera problemas a nosotros? ¿Y sabés qué te contesta el paciente? No, el médico lo puso para que me lo acepte la obra social. Es re triste. Realmente la verdad que triste. sí. La verdad que sí. Porque si ustedes tienen que mentir en una receta,
como normalmente hacen, como está diciendo Alejandro, y tiene razón, no pidan el estudio, chicos, porque se están dando cuenta que ahí en ese mismo momento se están dando cuenta que no lo deberían estar pidiendo. No pidan estudios por las dudas, salvo los screening, que hay estudios contraaprobados que se piden porque realmente demostraron efectividad. Si no, lo que les va a pasar es que van a pedir muchas cosas porque se las acordaron que se pedían y va a venir algo alterado y no van a saber qué hacer. Y ahí lo van a empezar a derivar al paciente. Y van a llegar al especialista y le va a decir, ¿para qué te pidió esto tu médico? Y no sé, doctor, por un control. No, pero esto no te lo tendría que haber pedido. ¿Y qué hago, doctor? Nada. No les estoy exagerando, es verdad. ¿Sí? Bueno, así que el diagnóstico tiene que ser dirigido a lo que ustedes están pidiendo. La ecografía, por el tema de la esteatosis es un recontra tema que se podría hablar un montón, porque se desestimó muchos años y hoy en día se sabe que no es tan así, tenés esteatosis y no pasa nada. Lo de la clasificación, coincido, yo a veces recibo ecografías que me la clasifican y otra que simplemente me dice esteatosis hepática, y normalmente el hepatograma les podría decir que es normal. Este paciente, que es obeso, podría tener esteatosis hepática, ¿por qué, chicos? ¿Qué es lo que le está haciendo mal al hígado? Alimentación. Principalmente, ¿qué alimentación? ¿La carne, por ejemplo, o las Rica en harinas? grasa. Los dos, harinas y grasas. Claro, o sea, principalmente, por eso vengo a desmentir lo que piensan los pacientes. Los pacientes dicen, ese hígado graso debe aumentar con la grasa. No, chicos, no, o sea, está bien, eso también lo perjudica. Pero lo que más perjudicaría serían los hidratos de carbono, o sea, todo lo que me aumentaría el valor de glúcidos, ¿sí? Y ahí entran obviamente los triglicéridos, que aumentan principalmente con el consumo de hidrato de carbono y no con el consumo de grasa. ¿Bien? Bueno, recontra tomado recetas en el final de carrera, en los finales, y normalmente cuesta mucho, y después cuando los vemos en la residencia, lo mismo. Bueno, Vani. Doctor, una consulta. Entonces en la receta no ponemos sospecha diagnóstica, y sí la clínica que tiene el paciente. Totalmente, porque ayuda también al que va a buscar, ya sea en un hisopado, ya sea en un atomo, ya sea en una eco, en un laboratorio, por ejemplo. Imagínate que vos sos el bioquímico del laboratorio, ¿no? Y yo estoy sospechando una leucemia, yo médico, te pido a vos el laboratorio, ¿bien? Y vos imaginate que viste algún blasto. Lo viste de casualidad, o sea, cuando vos estabas contando el conteo de glóbulos rojos, viste algún blasto. Si vos no tenés contacto con ese bioquímico, el bioquímico en realidad, o sea, no, esperemos que no lo deje pasar, ¿no? Pero si vos pones, no sé, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia, etcétera, etcétera, ahí él mismo por ahí te va a llamar porque es una enfermedad grave que si no la tomamos en consecuencia, seguramente va a tener un desenlace fatal. ¿Sí? Pero si yo le pongo leucemia, imagínate lo que repercute a nivel familiar, a nivel personal. O sea, es grave. Podemos hacer mucho daño escribiendo algo, porque lo que vas a hacer es poner leucemia y no le vas a decir al paciente, mira, estoy sospechando un cáncer, así que vamos a ver qué tenés. Bueno, ¿Vani? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Y qué les parece? A ver, obviamente el tratamiento de este paciente sí va a depender muchísimo de los hallazgos que tengan en el laboratorio, sí, obviamente. O sea, si llegamos a diagnosticar una diabetes, sí, síndrome metabólico, hipertensión, o sea, sepan que incluso en los chicos, sí, si hay que tratarlos, se los trata, pero en general mejora con el tratamiento exclusivo de la obesidad. ¿Sí? En general, cuando los chicos, por ejemplo, presentan hipertensión, ¿sí? O los niveles incluso de, por ejemplo, de lípidos elevados, ya solamente con el tratamiento que vos instalás para la obesidad, eso mejora. Y les pregunto, ¿cómo sería el tratamiento de la obesidad que ustedes instalarían en un paciente pediátrico? ¿No deberíamos derivar primero a una nutricionista y hablar un poco de hábitos saludables también? Mira, de tu consultorio, si vos mañana estuvieras viendo, o sea, evaluando a este paciente, vos ya le podés indicar, ¿sí?
vos le podés indicar un plan terapéutico, que obviamente después, es verdad que estos pacientes, es muy probable, y más porque este paciente, ¿sabes qué? Es un paciente, viste, con obesidad grave, ¿sí? Entonces es muy probable que necesites un manejo incluso interdisciplinario, que no solamente pensás en el médico nutricionista, sino en la nutricionista, en la licenciada, eso ayuda un montón. Tanto Luis como yo tenemos buenas experiencias de trabajar quizás en los centros de salud, por ejemplo. Yo he trabajado con licenciadas, está muy bueno porque les dan muchas herramientas a las familias, ¿no? Con salud mental, es decir, con psicología, es otra parte re importante de este equipo interdisciplinario. Pero nosotros podríamos ya instalar un plan terapéutico. ¿Cuál sería el objetivo? A ver, en esto, sabemos que tenemos que ir a modificar los hábitos de alimentación. ¿Modificar hábitos de alimentación? O si yo les pongo en un choice, modificar hábitos de alimentación o dieta restrictiva, hipocalórica en el paciente. No, modificar hábitos de alimentación, porque lo principal es que cambies, se sabe que los buenos hábitos ya de por sí va a mejorar bastante. También la ingesta, la calidad de los alimentos. Exacto, y no solamente al niño, a nuestro paciente, por ejemplo, sino a toda la familia, porque como siempre decimos, no vale que el chico esté comiendo, por ejemplo, verduras, que es muy probable que no las quiera, ¿sí? Y que el resto de la familia coma pizza. Se va a hacer muy difícil, ¿no? Entonces, igual hábitos, mudanzas muy agresivas también no se sostiene por mucho tiempo. Pero, Rolando, que no te entendí, ¿cómo qué me decías? O sea, cambios muy agresivos en la dieta no va a sostener por mucho tiempo. Tal cual, pero además eso quizás es una diferencia, viste, quizás de algún plan que vos puedas ver terapéutico en el adulto. En general, miren, acá, esto con respecto a las complicaciones, ustedes pues leanlas tranquilas, pues todo lo que estuvieron hablando recién con Luis para ir a buscarlas en el laboratorio. Quizás acá lo que les podría decir, miren, no menor, por eso la pata en cuanto al equipo, ¿no?, terapéutico, las complicaciones psicológicas, que de hecho nuestra paciente, si ustedes lo piensan, fue un motivo de consulta, ¿sí? O sea, ella venía o los papás lo traían porque ella no se sentía bien con su aspecto y la cargaban en el colegio. Esto es un caso clínico planteado. Es muy probable que no venga así el paciente, ¿sí? Que ustedes tengan que encontrar esa complicación, ¿sí? Entonces, yo lo que les quería mostrar acá, todo esto es lo que estuvieron charlando, pero en lo que es básicamente el objetivo, ¿ven? Ustedes lo que siempre van a encontrar con respecto al objetivo del tratamiento va a ser que lo que apostamos con los cambios de la alimentación y sumando actividad física, ¿no?, es que de alguna manera el peso se mantenga, por eso no buscas dietas restrictivas, que el peso se mantenga y si el chico empieza a crecer, empezarías a corregir el índice de masa corporal, hasta por una cuestión matemática, ¿no es cierto? O sea, aunque sea que se mantenga el peso. Obviamente, si ustedes después se fijan y lo leen tranquilos, van a ver que en la medida que el chico es más grande y ya con obesidades graves e incluso con repercusión en el laboratorio, quizás ahí sí tengas que generarte un plan de deceso de peso, ¿sí? Pero nos van a escuchar decir esto, en general a los que tratamos chicos con sobrepeso u obesidad, que a los pacientes no se los pone a dieta. Y me parece que está bueno lo que vos decías, Ronaldo, y menos en pediatría, ¿no? O sea, dietas restrictivas, que son primero muy nocivas muchas veces para el organismo y después, porque no deja de ser un cuerpo que está creciendo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay cambios en cuanto a concepción. Igual yo creo que, vieron que el abordaje hoy del sobrepeso, de la obesidad, todo está cambiando. Ya creo que ni siquiera es a qué población etaria, ¿no?, se está dirigiendo. Así que eso quizás es la diferencia particular que les queríamos mostrar. Esto igual empieza, en realidad nosotros siempre terminamos esta charla que si bien les decimos, hoy estamos pensando en el tratamiento de la obesidad, esto empieza desde los controles de salud, porque lo que tenemos que hacer es prevenir esto, ¿no? O sea, crear los hábitos de alimentación, el estimular la actividad física, y siempre charlamos de esto, ¿no? O sea, porque
Luis siempre dice, uno trata de cambiar hábitos, ¿no? Y que incorpore más verduras, más frutas, pero el chico va a ir al colegio y en los colegios y en los kioscos de los colegios, ¿sí? Mi hijo me dice, mamá, no voy a comer, no voy a comprar, aparte me dice, por ejemplo, 200 pesos la banana podrida, mamá, claro, pues la banana no la come nadie, ¿no? Luis, siempre vos calculás la cantidad de cumpleaños que tienen nuestros hijos por, no sé, por mes, por año, chicos. Sí, son 26, 27 cumpleaños normalmente. Más o Sí, menos en tienen una una sala. vida social mucho más que nosotros, ¿eh? A los que van a ser papá, tengan en cuenta eso, porque casi todos los fines de semana hay cumpleaños. Eso involucra que al principio se tienen que quedar con ellos y después en los mejores de los casos nosotros van a ir a buscar. Igual, yo creo, Vani, que también es importante desde la escuela, ¿no? Yo siempre les cuento, Total. como ustedes ya lo escucharon muchas veces. Mi nena tiene 3 años y me dice que quiere comer comida saludable. Entonces, ¿eso dónde lo aprendí? Eso lo aprendí en el colegio. Te dice, mamá o papá, esto es saludable, como una manzana, esto es chocolate, no, los dientes. O sea, eso lo aprenden en la escuela y la verdad que creo que por ahí es el camino. Hay mucha cada vez hay más conciencia. De hecho, los chicos tal cual, ¿vale? Como nos enseñaron a toser, viste que si te toses mal, ellos Tal te retan cual, porque te tal dicen cómo cual. tienes que toser. Los chicos van tal cual. Yo opino, el agua, o sea, no les sorprendan que los chicos te digan, no, no, yo quiero, ¿querés la Tal cual, gaseosa agua. cola? No, no, yo quiero No, agua, te dicen, ¿sí? Eh, pero también siempre decimos, ¿no? O sea, mire, vieron, yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la recién salía ese postrecito, ¿vieron digo la marca, el Danonino? Bueno, que se acuerdan que estaba en el combo de otra de las comidas que uno iba a comer, ¿no? O sea, había como toda una interpretación de los papás de que eso era buenísimo, ¿entendés? No, 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 come eso. Bueno, eso era prácticamente un concentrado de azúcar, grasa, sodio y todo junto, ¿sí? Eh, entonces, también porque ¿quién lleva eso a la mesa del niño? Somos los adultos, ¿sí? Entonces, hay mucho que trabajar. Y hay que trabajar con los adultos porque por eso hay que empezar a hablar de la ley de etiquetas. ¿Vieron que hoy vos agarrás los alimentos y con tanto sello negro decís, no, mejor no, ¿no? Bueno, de hecho, lo que uno empieza a leer es que hoy son así los etiquetados, se va a llegar a un punto en que quizás no son tan aterradores, pero bueno, hay que empezar a crear conciencia, ¿no? Eh, esto es un trabajo de a poco, por eso, esta clase que en definitiva, o esta charla que busca tratar la obesidad, van a ver que cuando volvamos con controles de salud, vamos a volver al punto cero en realidad, donde uno trabaja mucho con las familias de esto. Bueno, Vani, ¿vos pudiste explicar cómo se regulariza la materia y demás? Sí, ya hablamos. Igual hay muchos y sin un gran porcentaje que todavía no está habilitado en el campus. O sea que el viernes lo que podemos hacer es certificar bien cómo están los chicos para que puedan rendir el parcialito del lunes. Ok. Recuerden que la cámara prendida habilita el presente, ¿sí? Sí. Les digo eso porque veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cámaras, 7 cámaras apagadas, ¿sí? Les digo eso porque es importante que lo que es coordinación, si no lo va a bajar y le va a bajar el presente, y recuerden que supuestamente tienen que tener el 100% de asistencia, ¿sí? Traten de estudiar ya como médicos, es lo que les decimos siempre, traten de cambiarse ese chip de alumnos a médicos, que todavía cuesta un montón, y si van teniendo dudas, lo vamos charlando antes que inicie el nuevo tema. La idea de los parcialitos es que puedan llevar la materia al día y no que llegue todo para estudiar de golpe, porque se va a tomar un final, no sé, oral o Lo escrito, lo que sea. estudiamos, chicos, realmente lo estudiamos. O sea, les podemos decir que hubo una rotación que no lo hicimos y no tuvimos buenos resultados. Tal cual. O sea, está comprobado. Ustedes capaz que dicen, uy, Dios, bueno, créannos que es mejor. Desaprueban más de 2 cuestionarios y pierden la regularidad. O sea, eso implica que hay que recursar la materia, no hay un recuperatorio. ¿Sí? Normalmente los cuestionarios son de temas que se toman, o sea, no es difícil tener regular. Pero han quedado chicos, sí, han quedado chicos, pero bueno,
La clase va a arrancar a horario, va a terminar a horario. Nosotros lo vamos a tratar como colega ya, ¿sí? Y lo mismo queremos de ustedes. ¿Bien? Bueno, doctores, que tengan buen comienzo. Sí. Entonces el próximo lunes nos conectamos a las 6:30, luego nos vamos a los campus, hacemos los cuestionarios y... Sí, sí, Ok, sí. nos El viernes conectamos. charlamos igual por las dudas, Bruna, porque para realizar el examen tienen que estar habilitados todos. Así que el Dale. viernes ya vamos a tener novedades. Normalmente se soluciona en 2 o 3 días, así que estamos a tiempo. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, doctores, Vani, tenemos que ir a la... Tal cual. ¿sí? Buenas Ale, noches para Chao, todos. Un placer, Ale. chao, chao. Chao, buenas Chao, hasta noches. luego. Gracias.